Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva lección. Tipos de entidades de datos, datos de negocio y datos de referencia. Los objetivos de esta lección son presentar formalmente los tres tipos de entidades de datos necesarios para el análisis de puntos de función, calificar los dos tipos de entidades considerados en el análisis, los datos de negocio y los datos de referencia. La medición de las funciones de datos es uno de los dos próximos pasos en el análisis de puntos de función. Esto, una vez sean establecidas las premisas de la medición. Realizar este paso requiere que el analista identifique los diferentes tipos de entidades de datos en una aplicación. Para nuestro propósito, vamos a distinguir tres categorías de entidades de datos. Los primeros son los datos de negocio y los datos de referencia. Dentro de las categorías de requisitos de usuarios, estos se encuentran en el dominio de los requisitos funcionales que describen lo que el software debe hacer en términos de tareas y servicios. Buscan satisfacer todos los requisitos funcionales del usuario y por ello deben ser investigados para la medición de las funciones de datos. El tercer tipo de datos son los datos de código. Los datos de código buscan atender limitaciones de orden general respecto a la organización, al ambiente, a la implementación y a la calidad. Por ejemplo, estos no están en la esfera de los requisitos funcionales. Estos datos existen para satisfacer requisitos no funcionales, como por ejemplo, requisitos de calidad. Al incluir un nuevo registro para internar un cachorro en una clínica de mascotas, es necesario informar su color. Buscando evitar errores de digitación, es creada una tabla con una lista de colores válidos, los cuales son utilizados para presentar una lista al usuario durante la transacción. Buscando eliminar actualizaciones en el sistema modificando el contenido de las constantes. Todas se almacenan en una tabla de configuración del sistema. Con el objetivo de tornar el sistema utilizable por personas que hablan diferentes idiomas, los mensajes del sistema se gestionan en una tabla cuyos registros son identificados por el idioma y un número de orden de mensaje. Implementación física. Al modelar físicamente los datos del sistema, el encargado define una serie de tablas con un código y una descripción buscando normalizar los datos en el sistema. ¿Alguna razón técnica? Buscando economizar espacio en el disco, en vez de almacenar en cada registro la información textual, estas pasan a ser codificadas y el contenido para la decodificación queda almacenado en una tabla auxiliar. Vamos ahora a explorar cada uno de esos tipos de entidades buscando clasificar los datos de una aplicación según la calidad de cada tipo, comenzando por los datos de negocio. Ahora, los datos de negocio son datos esenciales del usuario, también llamados objetos de negocio. Estos reflejan la información necesaria a ser almacenada y recuperada por el área funcional atendida por la aplicación. Como ejemplo de datos de negocios tenemos datos de una factura, datos de contacto, datos de cliente, datos de empleado, datos de la función. Sus características lógicas son obligatorios para la operación del área funcional del usuario. Se trata de una información cuyo almacenamiento es fundamental para el fin de la aplicación. Generalmente, un usuario es capaz de identificar y gestionar datos de negocio en momentos preliminares del ciclo de vida y en la concepción de la aplicación. Almacena los datos principales del usuario para apoyar transacciones de negocio. Son muy dinámicos. Operaciones normales de negocio hacen que sean regularmente referenciados y constantemente ingresados, modificados o eliminados. Son datos que regularmente se encuentran presentes en informes y en consultas. Las características físicas de las entidades con datos de negocio son que éstas poseen campos llave y generalmente varios atributos, y pueden tener desde 0 a una infinidad de registros. Las entidades con datos de referencia son almacenadas para apoyar las reglas del negocio en la gestión de datos de negocio. Generalmente representan un pequeño porcentaje de las entidades identificadas. Como ejemplo podemos citar tablas con los rangos salariales en un plano de cargos y salarios, las tasas de descuento respecto a la cantidad de ítems pedidos, cuotas de impuesto para calcular el valor que se deba pagar, configuración de límites operacionales para retiros y consignaciones hechas en cajeros. Los datos de referencia son obligatorios para la operación del área funcional del usuario. Generalmente, un usuario de negocio es capaz de identificarlos, y un usuario administrativo es capaz de gestionarlos. Apoya las principales actividades del usuario.
son menos dinámicos. Ocasionalmente cambian, esto según los cambios en el ambiente del área funcional. Las transacciones que se encuentran procesando datos del negocio suelen necesitar de acceso a datos de referencia. Respecto a las características físicas de los datos de referencia, estos poseen campos de llaves y pocos atributos, incluyendo generalmente por lo menos un registro o un número limitado de registros. Con esto, amigo, cerramos esta exposición y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.